Agradezco de manera muy especial la presencia de Jorge Molina Larrondo, quien es consultor en políticas públicas, experto en terrenos que hoy vamos a desmenuzar en favor del público. Muchas gracias, Jorge. Te aprecio mucho que estés aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Verónica. Pues ya sabíamos que nos iban a ganar, ¿no? Pues sí, la situación estaba bastante anunciada. Por una parte, se conoció lo que venía en el reporte preliminar que se conoció en septiembre. Y por otra parte, el problema fue no que el decreto de febrero del año pasado hubiera generado un problema comercial entre México y Estados Unidos, sino que no cumplió con el protocolo para haberlo publicado. Esto es básicamente que México no presentó la evaluación del riesgo que justificaba haber publicado este decreto y además de que no se dieron los 60 días que establece el TEMEC a la publicación para que los otros países lo pudieran haber conocido, comentado y haber tomado las medidas necesarias. El problema fue ese, el protocolo antes de la publicación. Qué valor. O sea, no solamente porque, a ver, el TEMEC dice que tú puedes decidir hacer un cambio en las políticas de importación, por ejemplo, ¿no? En el Efectivamente. caso específico de maíz, ya había habido visos de que ahí podría haber un asunto de conflicto, de roce, y establecieron las partes que puedes tú decir, ya no juego con las importaciones de maíz transgénico, pero que tendrías que ofrecer, tenías que entregar constancia científica que avalara tu decisión. Ese era, digamos, el requisito, ¿verdad? Este es un protocolo, efectivamente, este es el protocolo que se acordó desde que entró en vigor precisamente el Telecan en enero de 1994 y es el mismo protocolo que se utiliza en la OMC para que todo lo que se le llama medidas no arancelarias como las normas, los estándares y en este caso las medidas sanitarias y fitosanitarias no se conviertan en obstáculos innecesarios o encubiertos al comercio, que fue precisamente el fallo del panel, que el decreto de febrero del año pasado es un decreto encubierto al comercio entre las partes que formamos parte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, y aparte de que no cumplimos con comprobar científicamente de que la importación de maíz transgénico tiene consecuencias en la salud humana o contamina, digamos, contamina el ambiente agrícola en el país, tampoco esa decisión teníamos que haberla avisado, esto para mí es nuevo, tenemos que haberla avisado 60 días antes de aplicar la medida. Sí, porque precisamente cuando tú tienes un tratado de libre comercio, uno de los primeros beneficios que vas a tener va a ser la eliminación de los aranceles. Entonces, en ese caso, tanto las medidas sanitarias y fitosanitarias y las normas se pueden convertir en uno de los principales elementos que puedan bloquear, promover o prohibir las importaciones o las exportaciones. Entonces, para que eso no pase, es que entonces se acordó que tiene que haber esta transparencia al mover, al emitir nuevas leyes, nuevos reglamentos que puedan afectar el comercio, pero eso sí, se prohíbe el emitirlos. Tú puedes emitir cualquier norma que pueda ayudarte a promover o proteger la salud de las personas, de la fauna, de la flora, del medio ambiente, pero el chiste es hacerlo con transparencia y darle tiempo a los otros países a conocerlos de manera de que, como se dice normalmente, no te vayan a agarrar con los dedos en la puerta y entonces las importaciones y exportaciones no se detengan de manera innecesaria por un largo tiempo. Perfecto. Ahora, México dice,
voy a acatar la decisión del panel, ¿no? De México, dice, ok, México acepta. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora? Ya nos avisaron que la regamos y que no tenemos la razón en haber tratado de aplicar medidas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? El panel te dice, hay un problema, tienes que corregirlo. En este caso, el problema es el decreto de febrero del año pasado. Entonces, Sí. aquí México y Estados Unidos, de acuerdo al artículo 18 del capítulo 31 del TEMEC específicamente, te dan 45 días para que se pongan de acuerdo, o sea, 45 días a partir de que te notifican. Por lo tanto, para el 3 de febrero ya tuvieron que haberse puesto de acuerdo cómo es que en este caso en concreto se va a corregir el decreto. Si no, entonces Estados Unidos le abre la puerta para que te pueda aplicar de manera unilateral aranceles. Lo que te dice el tratado es que los primeros podrían venir en el sector agrícola, que es el sector afectado, pero el tratado no te restringe a parte afectada, quede circunscrita exclusivamente a aplicar aranceles en el sector agropecuario. En otras palabras, podría ser también en otros sectores. Y si tú me dices por cuánto, entonces ahí está el detalle. Si México y Estados Unidos no se pusieran de acuerdo para el 3 de febrero y Estados Unidos empieza a aplicar aranceles, entonces México podría pedirle por escrito nuevamente a los tres panelistas que establecieran cuál debería de ser el monto por el cual Estados Unidos podría aplicar estos aranceles. Hay que considerar que este año las importaciones de maíz de Estados Unidos se espera que superen los 5.000 millones de dólares. Ajá, ok. Son 5.000 millones. O sea, el hecho de México acata significa que ya tiene que pagar alguna sanción o si no corrigiera, o sea, el hecho de que no acata implica la necesidad de que México cumpla, o sea, cumpla El acatar y corrija el decreto. Efectivamente, acatar implica en este caso el corregir el decreto, pero si no lo corriges para el 3 de febrero, entonces le permites a Estados Unidos el empezar Nota. a aplicar aranceles o medidas No, compensatorias. Por eso hoy, te decía de que para tomar en consideración el tamaño del problema hay que ver el monto que puede haber de importaciones este año y también por eso mismo lo mucho que le importa a la industria agropecuaria de Estados Unidos, porque el maíz es su principal producto de exportación agrícola y nosotros sus principales clientes. a ver. Sí, hay un chorro de cosas que qué bueno que tuviste la quienes está aquí con nosotros, porque hay muchas dudas que vamos a resolver. A ver, el 20 de enero llega Trump, ¿eh? Uf. O sea, mejor me apuro y corrijo antes de que llegue Trump, maestro, porque si no me va a meter un problemón, me va a torcer durísimo el brazo. Ese es el gran problema, tú lo acabas de indicar. Él, ya ves que tanto todavía un día antes de las elecciones, estuvo hablando en Carolina del Norte de que le iba a aplicar aranceles a México el día que él tomara posesión. Y luego el 26 de noviembre pasado reitera todavía la amenaza tanto para Canadá como para México. Entonces, obviamente que esto le daría a Trump la excusa perfecta, digamos, para aplicar estos aranceles a su gente, a sus bases, no les va a importar si es por el panel o por cualquier. Él Mm. simplemente estaría diciendo, yo se los prometí, ahí Sí, estoy pues, sí. cumpliendo. Y ahí nos puede poner aranceles a en donde se le pegue la gana, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente en el sector agrícola, puede ser en otro terreno, ¿va? Donde más nos duela. Efectivamente. El tratado en este caso te dice solamente que se iniciarían en el sector que ha sido afectado, pero no te dice que serían exclusivamente en ese sector.
Híjole, ¿no? O sea, nos pueden poner trabas en el aguacate, por ejemplo, En el tomate, en los textiles, en el textiles, en sector coches. automotriz, que es nuestro sector más fuerte. Por eso digo, es abrirnos o ponerle la puerta, abrirle la puerta para que entonces empezar a tomar este tipo de medidas. Y hay que ver que en este caso, de acuerdo a cómo está redactada la situación, él no necesitaría de que estuvieran ratificados para ese momento ninguno de los funcionarios que serían responsables, como por ejemplo el nuevo encargado de la oficina del representante comercial. Simplemente el tratado te dice que tienes esa posibilidad. Oye, ahora, vamos a suponer que corregimos el problema, el decreto lo corregimos antes de que llegue Trump. En ese momento, Trump ya se fregó, pues ya no pudo aplicar una sanción. Efectivamente, si nosotros corregimos entonces para antes en este caso, o a más tardar el 3 de febrero, el decreto, que en este caso viene a ser la causa del problema, ya es, en este caso, No, no se valdría que Estados Unidos no. aplicara ninguna sanción comercial. Pero ahí está el problema, porque entonces también vamos a ver ahora y sobre todo viendo o pareciendo que hubiera cierta diferencia entre la posición de los secretarios de Agricultura y de Economía, de acuerdo a la redacción de los comunicados que salieron el viernes por la tarde, qué es lo que van a hacer, porque si ya se está diciendo de que en la Constitución se va a prevenir o se va a evitar que se hagan la siembra de maíz transgénico, a ver, el maíz transgénico que nos vende Estados Unidos, y esto por favor no quiero que sonara como un comercial de mi parte. Sí, sí, sí. Básicamente, el 90% del maíz que nos vende Estados Unidos es maíz transgénico. Y Estados Unidos es la fuente del 90% de nuestras importaciones. Este año nosotros vamos a importar ya más de la mitad del maíz que se consuma. Aquí el problema está en que si el maíz transgénico lo que te ayuda es para resistir sequía, resistir calores, resistir incluso algunas inundaciones sin que se te eche a perder. La cuestión está entonces, si siendo la gran mayoría de lo que se importa maíz transgénico de Estados Unidos, ¿de dónde México va a generar los excedentes que se necesitarían No. para que entonces el mercado no tuviera un problema? Y aquí es una cuestión no tanto de las importaciones, sino es una cuestión de abasto nacional, porque una de las razones, una de las razones por las que el panel dijo que el decreto de febrero del año pasado no estaba sujeto a las excepciones que invocaba el gobierno mexicano, es porque en México no existen otros programas que promuevan la siembra del maíz en la actualidad. Entonces el punto es, si tú vas a prohibir la siembra de maíz transgénico, sobre todo en una época en donde en México el cambio climático ha sido una de las principales razones para que caiga la producción nacional, ¿cómo lo vas a compensar? Uy, tenemos un problema porque además tengo entendido que el maíz amarillo no transgénico es mucho más caro porque prácticamente ya casi no se siembra en el mundo. Es lo que te digo de que con el cambio climático y la necesidad de que entonces Sí. haya necesidad de resistencia al calor, a la sequía, a las inundaciones, el maíz transgénico se ha vuelto más popular. Básicamente para entonces poder aguantar las condiciones del clima. De ahí entonces que entonces para el gobierno de la presidenta Sheinbaum hay que ver que no se trata de una situación comercial ideológica, sino es un tema de mercado muy, Sí. pero muy importante.
Oye, pero qué barbaridad. Fíjese, le hablo al público, fíjese usted qué absurdo lo que significa ser terco. Antes de tener una medida así, llamas a los especialistas y ¿saben qué? Estaba yo pensando esto, ¿cómo lo ven? Para ir votando con los especialistas. Te hubiera yo consultado antes, oye, quiero prohibirles, pinches gringos, que me traigan el maíz transgénico porque me va a contaminar mi ambiente de sembradío de maíz. ¿Cómo lo ves? Estaba pensando en un decreto así, ¿cómo lo sientes? Tú nos hubieras alertado, le hubieras alertado, no, mire, señor presidente, así y así y así, nos van a zumbar, no vamos a perder, estamos esto y esto y esto y esto. Bueno, y si lo hago, no, pues yo les recomendaría que lo hicieras con 60 días de anticipación, no puede aplicar de inmediatamente la medida, porque así nos comprometimos. Bueno, ok, entonces así lo vamos a hacer, ¿no? Incluso ya en el sentido de que de todas maneras lo voy a hacer a los 60 días cumpliendo con lo que México ha firmado. No, lo hacemos como se nos antoje, pasando encima de quien sea. Ya están las consecuencias. Eso es quizá, digo, ya hablando después de lo que ha sucedido, parte de también de la razón por la que ya no se pudo posponer el llamar al establecimiento del panel, porque todavía antes, antes del panel se llevaron a cabo consultas técnicas en el mes de marzo y antes de ello todavía hubo reuniones entre las autoridades en enero y en febrero, precisamente porque además es un tema que es importantísimo para los dos países. Uno por el lado del consumo para México, pero por otro lado también hay que decirlo, para Estados Unidos el fallo era muy, muy importante porque, como te digo, el maíz es su principal producto agrícola de exportación y era la primera vez que era sujeto de un panel al internacional, llámale en la OMC o llámale a nivel regional. Entonces el fallo también iba a generar un precedente muy importante para sus exportaciones y para un sector que también hay que decirlo, políticamente en Estados Unidos es un sector muy fuerte. Y también esto te establece una serie de precedentes que pueden utilizarse en otros foros porque el uso del maíz transgénico, como tú lo habías anotado hace unos minutos, ha sido un tema de mucho debate a lo largo de los años de que si genera o no genera daños a la salud humana. Que además se me hace absurdo, es para el animal, ese maíz es para el animal, claro, algunos consumidores también somos alimentados con tortillas de maíz amarillo, supongo, ¿no? Supongo que pues, algunos lo harán. Algunas tortillas lo reconocen que es maíz amarillo. No, pero de todas maneras, si, vamos a suponer, tú te consumes puro maíz blanco. Ahora, pues algunos traídos desde Sudáfrica me dicen que es más fácil traer maíz blanco de Sudáfrica a la península de Yucatán que traerlo de Sinaloa a la península de Yucatán. Fíjese qué absurdo, qué absurdo. ¿Cuánto tiene que viajar de Sudáfrica para importarlo a Yucatán? Sí, pero de todas maneras, ese maíz amarillo lo consume el cerdo, digámoslo así, y después me como al cerdo. Entonces, en teoría, pues también pues, puedo ser sujeto de una contaminación o de algún disturbio en mi salud porque consumí maíz amarillo a través de un tercero, digo, a través de un cerdo que fue alimentado con maíz amarillo. No, Quizá aquí en este caso, uno de los resultados, digamos, más importantes fue que a pesar de que hay y que de hecho participaron diferentes organismos no gubernamentales de México y sobre todo de Canadá, algunos de Estados Unidos, en la audiencia que hubo en junio aquí precisamente en la Ciudad de México, eh, relacionado con este tema. En ningún caso, digo, hubo muchas demandas, muchas críticas al maíz transgénico. Sin embargo, para Estados Unidos, y aquí hay que decirlo, que es uno de los aspectos a nivel internacional que resultan ser más importantes,
no se presentó ninguna cita o no se hizo ninguna alusión a algún estudio que estableciera que el consumo de maíz transgénico es un elemento que puede dañar la salud humana. Entonces, por eso te digo, también el resultado del panel va a tener también o va a generar también precedentes para otros casos que se pudieran generar más adelante en otros foros. Qué barbaridad, qué complicado. Y nada más por una terquedad, ¿eh? Nada más por una terquedad. Ahora, si aceptamos, vamos a suponer que hacemos las cosas rápido. Aceptamos, respetamos la decisión del panel. Por ahí la presidenta todavía insiste, ¿no? De que vamos a hacer unos cambios en... bueno, vamos a suponer que se estima, se extiende un decreto que cambia y que quita el conflicto de la importación. No pasa nada, no nos sancionan ni nada por el estilo. Si insiste en ese terreno, hijo, nos van a volver a pegar, ¿no? Nos van a zumbar. Sí, porque entonces, pero fíjate que no solamente en este caso creo yo que el problema sea solamente con relación al caso del maíz, sino que también va a generar o generaría una serie de precedentes con relación ahora a la revisión que se pueda dar del TEMEC en el 2026. Sí, Creo que también establecería una posición con respecto a qué tan confiable pudiera ser sí, México como un socio y pudiera hacer eco en ese caso, por ejemplo, de las críticas que el premier de Ontario y el premier de Alberta hicieron el mes pasado de que México no debería de seguir siendo parte sí. del TEMEC, sino que debería de ser un acuerdo bilateral. Y además, por otro lado, también aquí creo que va a ser una prueba muy importante del liderazgo de la presidenta, porque entonces, como tú lo dijiste, esto es una medida que promovió López Obrador. Y el punto es, y esto lo tiene muy claro tanto en las autoridades de Estados Unidos como de Canadá. ¿Va a ser capaz la presidenta de ir en contra de algo que estableció López Obrador o en un momento dado va a acatar lo que dice el tratado y las obligaciones que tiene México a nivel internacional? Entonces, creo que la decisión de la implementación de este fallo tiene una serie de ramificaciones muy, pero muy importantes. Y además, otra cosa, ¿cómo le vamos a hacer para que en los próximos años México deje de ser tan dependiente de Estados Unidos de este producto? Porque si no lo importamos de Estados Unidos, ¿de dónde lo vamos a traer? Sí. Por ejemplo, se habló de Argentina, de Brasil, de ellos traemos apenas menos del 5%. Y esto no es así como de que tú tengas un mercado al que encuentres excedentes, como en el caso del petróleo. Aquí entonces hay que ver de dónde lo vas a conseguir y sobre todo en las cantidades que necesita el país, un país que tiene 130 millones de habitantes. Qué barbaridad. No, Jorge, de veras te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza, Jorge, de estar aquí con nosotros. Nos ayudas a entender la trascendencia de ese asunto. Te volveremos a molestar cuando venga la respuesta ya en el asunto del decreto. Ojalá sea antes de que llegue Trump, porque no, si no le estamos dando argumentos para que nos zumbe. Ya de por sí, imagínate, no ha empezado el régimen y ya estamos bailando el son que nos está tocando. Y no solamente los mexicanos, también los canadienses. O sea, Efectivamente. Pues ya hay ya, que ver que ya se generó la renuncia de quien era la mano derecha sí, de Trudeau, todo. de Krista Freeland. Y ahora, y precisamente digo, hay que ver cómo se refirió Trump a Krista Freeland, de verdad, una manera tan despectiva, grosera, incluso vulgar de referirse a esta mujer. Y creo que por eso digo también la manera de implementar y de proceder en este caso va a hacer que el mundo y también Estados Unidos vea o no con respeto a México y a la presidenta. De ahí entonces una de las muchas implicaciones que tiene la implementación de este fallo.
Te apreciamos infinitamente, Jorge. Gracias. No será la última vez que platiquemos y sobre este asunto. Estoy seguro que te volveremos a tocar la puerta. Por lo pronto, muchísimas gracias. Si eso no sucede antes de que finalice el año, aprovechamos la oportunidad para, a nombre del equipo de trabajo y de los televidentes que nos siguen, te mandamos un fuerte abrazo. Los mejores deseos, un agradecimiento y de veras el buen ánimo de que el 2025 sea a ti, para los tuyos, un ánimo de logros, de salud y con buenas perspectivas de progreso. Muchas gracias, Jorge. Gracias por todo, ¿eh? Un abrazo. Dos de vuelta, dos de vuelta. Gracias.